Sebastián, hemos venido comentando lo que está pasando. Tuvimos una larga entrevista la semana pasada para hablar de la comunidad menonita. La comunidad menonita hace presencia en Colombia, está con grandes extensiones de tierra. 33.000 en el Meta tienen en el ya. departamento del Meta. Estuvimos hablando de cuál es su filosofía, ¿no? Tuvimos dos invitados muy importantes al respecto, pero también de digamos, las críticas que están recibiendo de parte de algunos sectores por cuenta precisamente de tener extensiones de tierra tan grandes y lo que esto impacta para la producción agrícola. Para hablar de este tema, para tener otra mirada de este tema, tenemos en comunicación al gobernador del Meta, al señor Juan Guillermo Zuluaga. Así que salúdelo y le hace la primera pregunta. Sí, gobernador, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un poco lo que hemos venido haciendo acá en el programa, nos hemos encontrado con un problema complejo que directamente es difícil acusar a alguien de responsable, pero sí es verdad que hay que encontrar soluciones. Por un lado están pues los menonitas que están trabajando, uno diría honradamente, la tierra y han adquirido una tierra pues en buena fe, pero por otro lado hay unas comunidades indígenas, unos resguardos que dicen que esa tierra era antes de que llegaran los colonos y que llegaran ante los menonitas. ¿Cómo es esa situación y qué panorama usted nos ofrece entre esa disputa territorial entre resguardos indígenas y esta comunidad de menonitas? Bueno, muy buenos días. Yo celebro mucho que podamos dar este debate de cara al país, porque la verdad es que las inversiones que se han hecho en la altillanura colombiana, en tierras que antes eran tierras absolutamente inútiles, que no se sembraba absolutamente nada, hoy tenemos unas grandes producciones. Hoy hay esas tierras, esas 33.000 hectáreas sembradas, yo creo que producen 100.000 toneladas de soya al año y 300.000 toneladas de maíz. Estamos hablando de 400.000 toneladas de alimentos para la industria nacional. Entonces, yo lo que hice fue irme a la zona, hablar con las comunidades, hablar con los menonitas, y le pedí a la autoridad ambiental que me acompañara, a Cormacarena, para ver cuáles son las afectaciones, porque los dos problemas que hoy existen, o que supuestamente existen, es que están cometiendo daños ambientales y es que han adquirido tierras de manera ilícita. Lo primero, pues sí evidenciamos que donde antes, antiguamente, habían puentes en madera, que talaban árboles para hacer puentes de madera, los menonitas hicieron unos puentes con unas vigas metálicas. Eso significa que hicieron ocupación de cauce, la corporación les abrió una investigación, les tiene procesos sancionatorios, y esos son temas que, entre comillas, se pueden solucionar. Y el otro problema es la adquisición de tierras. Yo le pedí a los menonitas que me contaran cómo adquirieron sus tierras. Todas las tierras las han adquirido mediante escritura pública, se han asesorado de abogados y han hecho compras absolutamente legales. Nosotros lo estamos verificando. ¿Y por qué hoy estoy haciendo esta defensa? Y le agradezco mucho a ustedes que se adentren en este tema. Es porque la gente de la región, la Facenda y otros grupos que han venido a la región me han pedido que defendamos a una comunidad que mete más de 10.000 tractomulas anuales con insumos, con abonos, con fertilizantes que también son comprados en la industria nacional. Eso nos mueve más o menos 450 empleos directos. O sea, ellos nos están ayudando a desarrollar la altillanura colombiana, que antes no hacía nada. Pero yo también estoy muy interesado en que no cometan delitos ambientales, en que la adquisición de los predios sea de manera totalmente legal, y nosotros lo estamos verificando. Señor gobernador Zuluaga, sobre esos posibles delitos ambientales, le quisiera preguntar también por unos pozos. No solamente están los puentes de los que usted nos acaba de hablar, sino también unos pozos. ¿Usted qué sabe de esos pozos que abrieron ellos y si tenían las licencias y los permisos al día para hacerlos? Pero yo estoy esperando que la Corporación Ambiental me entregue el reporte final de las investigaciones. Evidentemente, para las viviendas que hay alrededor, hay más o menos unas 150 familias. Esas familias tienen que tener agua para poder alimentarse y demás. Esos pozos, esa perforación tiene que tener unos permisos ambientales. Yo le pedí a la corporación que me entregara al detalle cada una de las investigaciones, qué procesos sancionatorios hay, porque se deben ajustar a las reglas. Eso es apenas lógico. Pero yo sí quiero decir que el impacto de esa comunidad en la altillanura es muy, muy positivo.
porque producir esa gran cantidad de alimentos, generar 450 empleos, comprarle a la industria nacional tantos productos, eso mueve nuestra economía. De la sola soya, de las solas 100.000 toneladas de soya, deben pagar por lo menos 14.000 millones de pesos en IVA. Solamente de la soya, no estoy hablando de los demás. O sea, eso nos reactiva la economía, nos sirve a todos, pero bueno, hagamos todas las investigaciones de cara al país, visitemos la zona, porque a veces hablan personas que ni siquiera han estado en la zona y publican fotografías que ni siquiera son de Colombia, no obedecen a la realidad de nuestro departamento. Y yo sí quiero que este proceso lo hagamos de cara al país. Gobernador, ¿y cómo ha sido su diálogo como autoridad del departamento con las comunidades indígenas que están reclamando que esas tierras les pertenecen a ellas por derecho ancestral, que fueron colonos los que ocuparon esas tierras cuando las comunidades indígenas se tuvieron que ir y que terminaron vendiéndoselas a los menonitas sin tener, digamos, la propiedad real sobre ellas? ¿Cómo ha sido su diálogo para manejar con los menonitas, con los indígenas ese conflicto? Bueno, con los menonitas el diálogo ha sido fluido, ha sido un buen diálogo. Yo también, ellos son vecinos de una comunidad que se llama La Cristalina. Ahí en La Cristalina principalmente vive de la industria del petróleo. Incluso cuando la industria del petróleo se vino al piso, la gran mayoría de la comunidad de La Cristalina se fue a trabajar con los menonitas. Entonces yo me fui a preguntarle a los vecinos cuál era su relacionamiento con ellos, y me dieron muy buenas recomendaciones. Hablé con los 2 presidentes de juntas de acción comunal de La Cristalina, porque allá hay 2 juntas de acción comunal, y me han dicho que también sus relaciones son muy buenas con los menonitas. Pero me refiero a los indígenas, gobernador. ¿Cómo ha sido su diálogo con los indígenas que están reclamando que esas tierras les pertenecen por derecho ancestral? Yo no conozco todavía cuáles son esos indígenas que lo están reclamando. Yo no he tenido diálogo con ellos, a mí no me han hecho todavía esa petición. Voy a volver a la zona, ya hablé con una parte de la comunidad, ahora voy a ir a hablar con las comunidades indígenas, que si lo están haciendo están en todo su derecho y hay que revisarlo legalmente. Yo lo que digo es que este tema no lo podemos satanizar, tenemos que hacerlo ante la ley, pero yo debo defender, a mí que me interesa, Claudia, me interesa el empleo y el desarrollo de la altillanura. La altillanura colombiana entre el Meta y Bichada es de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo. Que lo único que hay que hacer, que no es un proceso fácil y es costoso, hay que mejorar los suelos, porque son suelos ácidos, hay que encalarlos y hacerle un proceso de enriquecimiento de los suelos, y eso no es fácil que se lo haga a cualquier persona. Esta gente ha llegado y lo ha hecho, y lo tiene produciendo, y lo que me han dicho es que todas las tierras las tienen con escritura pública, que han hecho procesos legales, y yo puse a un equipo de abogados a que lo revisemos, y cualquier anomalía que encuentre, no duden que voy a ser la primera persona que salga a denunciar. Pero mire, señor gobernador Zuluaga, es que, claro, de todas maneras, el tema de las tierras es muy importante. Me gustaría saber usted qué tanto se ha avanzado en la investigación producto de las denuncias. Es decir, cuál es la tradición de esas tierras. Ellos dicen, los menonitas dicen que ellos adquirieron las tierras de buena fe. Es decir, compraron las tierras de buena fe, porque obviamente la procedencia y la tradición de las tierras consta en documentos. Entonces quería preguntarle a usted, que conoce bien del tema, ¿en qué estado se encuentra la investigación que se está llevando a cabo en el tema de las tierras que están en propiedad de los menonitas? Pues hasta donde nosotros hemos investigado, todo se ha hecho de manera legal, pero tenemos que seguir avanzando. Pero es que esta es una discusión larga. Usted sabe que también los indígenas en el Cauca están diciendo que todo el norte del valle y que todo el Cauca también les pertenece y que hay unos derechos ancestrales y hay decretos coloniales y demás. Esto es una lucha larga, esto no se resuelve de un día para otro. Nosotros lo estamos haciendo de una manera muy juiciosa. Los poseedores que antes estaban en esas tierras, que no todos eran comunidades indígenas, vendieron de buena fe a un precio razonable e hicieron escrituras públicas y por estas tierras se han venido pagando impuestos. Pero estamos en ese proceso. La visita que hicimos apenas fue tal vez hace un mes o un poco menos de un mes y yo les pedí ya que me entregaran mucha documentación. Insisto, tengo un equipo de abogados haciendo toda la revisión jurídica. Voy a invitar a esas comunidades indígenas de las que usted me está hablando a que se acerquen a la gobernación, a que entablemos un diálogo y podamos encontrar cuál es el camino, si ellos tienen el derecho que están reclamando y lo revisamos, pero ante los ojos de la opinión pública, sin sesgos, de manera desprevenida, porque a veces a esto también le meten muchos intereses políticos y otros intereses que no sé qué son lo que pretenden.
Pues gobernador, es un tema complicado, como usted dice, hay varios pueblos indígenas en esa zona, pero precisamente invitamos a uno, nos gustaría que lo oiga, del pueblo Sicuani. Está en línea Ramón Estrada, él es líder cacique del territorio ancestral Sabilonia, está ubicado en Puerto Gaitán, ahí en el meta del pueblo Sicuani. Ramón, muy buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Sí, muy buenos días, amigo de Blue Radio. Mucho gusto. Ramón, quiero que nos cuente un poco cuál es la historia del reclamo que ustedes tienen, del reclamo del territorio ancestral Sabilonia con estas tierras. Antes eran de ustedes, cuando ustedes llegaron, ¿qué pasó en este momento? ¿Cuál es el reclamo que ustedes tienen? Listo, muy bien. Mire, yo soy Ramón Estrada, reclamante del territorio ancestral Sabilonia. No solamente yo, somos varios, somos un grupo de indígenas que somos dueños, reclamantes del territorio. El señor menonita, los señores que están hablando a favor de los menonitas, son unos grandes mentirosos. Son aquellos que nos quitaron la tierra. Desde por la tierra que tenemos ahí, ellos están interesados, como ellos no son de acá, no son de Colombia, ellos están a favor solamente porque le dieron la plata, seguramente. Pero yo, como Ramón Estrada, con otro grupo, por ejemplo, que son Barrulia y Bichulivo, San Rafael, somos reclamantes de nuestros territorios ancestrales. Pero, Ramón, deme un segundo. Entenderá que la mayoría de la gente que lo oye usted no conoce bien la historia de su reclamo. Concretamente, esa tierra, ¿en qué año se las titularon o no el Estado? ¿Ustedes se fueron en qué año? Háganos un recuento para que la gente entienda y también el gobernador pueda saber. Bueno, listo, muy bien. Eso fue del año... Voy a contar como una historia, ¿cierto? De esta manera, nosotros los indígenas somos ancestros del territorio. En el año 1978, así más o menos, fuimos desplazados de las guerras por las jaramilladas en el 72. Y luego, después de esas jaramilladas, sabe que hay otro grupo armado al margen de la ley y que se vienen quitando la tierra a través de los millonarios, de los aquellos narcotraficantes que entran ahí adueñándose en las tierras, quitándole la tierra a los indígenas, poniéndole el título, haciendo en sus desconocimiento a nosotros los indígenas, y a nosotros no nos hacen ninguna consulta para poder llegar a esos territorios. Y entonces ahí donde está el detalle. Desde el año 2095 para acá, de ahí ya nos dijeron una gran cosa, que no nos dejaba entrar, pero nosotros habíamos ido de ese territorio, nosotros volvimos y entramos, aunque no nos dejaba entrar, entramos por una parte y otras, y hasta que el día, en el año 2016, fui reclamado a través del decreto 2333, porque ya la tierra lo estaba mirando, como estaba hablando el gobernador ahí, hablando a favor de los menonitas, que ellos están haciendo una gran deforestación inmensas. Y claro que sí, a esa gente no le interesa nada ese territorio, pero yo como ancestro del territorio estoy mirando que están haciendo un gran perjuicio, donde están acabando con la fauna y floras, la medicina tradicional con lo que nosotros nos curamos. Señor anteriormente. Estrada, ¿ustedes han tenido diálogo con las autoridades del departamento para presentar las pruebas de que ustedes son los poseedores ancestrales de la tierra, o qué tipo de diálogo han tenido con ellos? He enviado las documentaciones, los expedientes, pero como esa gente son aquellos que no le ponen atención a los indígenas, le interesan más aquellos extranjeros. Entonces, por ejemplo, oí decir, hablando a favor de los menonitas, el señor gobernador, sabiendo que él, cuando hicimos aquí en el Alto Neblina, él oyendo, él estaba escuchando lo que nosotros expresamos ante el público, y todavía hablando a favor de los menonitas, que va a conseguir algunos abogados. ¿Cuál abogados? Si nosotros también tenemos nuestros abogados nacionales e internacionales. Y además, en este momento, ya la Agencia Nacional de Tierra
me está confirmando que me va a hacer una entrega de 9.128 metros más. Eso es lo que yo espero, pero no necesitamos que de pronto otra persona que le interesa únicamente que está interés a favor de los menonitas. Entonces es lo que yo aquí en este momento puedo decir. Señor gobernador, está usted oyendo al señor Ramón Estrada, usted, que se presenta como líder cacique del territorio ancestral Sabilonia. ¿Usted tenía conocimiento del liderazgo de esta persona que dice que ha estado justamente pues reclamando esas tierras, enviando documentos? Claudia, permítame primero saludar a Ramón. Y Ramón, mire, yo le quiero contar una cosa. Yo lo que estoy es a favor del desarrollo de la altillanura. A mí me preocupa mucho que cuando se vaya el petróleo, porque se va a ir, se va a acabar, en la altillanura solamente quede desolación. Lo que quiero es que podamos tener fuentes de empleo, que esas grandes extensiones de tierra, que son muy grandes, y que muchas extensiones de tierra son resguardos indígenas, yo lo que quiero es que produzcan. Yo no estoy a favor de los menonitas, yo estoy a favor del desarrollo de la altillanura. Y Ramón, con el mayor gusto, yo me siento con usted. Usted tiene nuestro respeto, todo nuestro respeto para que nos sentemos, y la pelea que tengamos que dar en favor de las comunidades indígenas las vamos a dar también. Yo lo que quiero es que hagamos un proceso transparente, sin insultar, sin agraviar, que si esos terrenos son territorios de ustedes y están en su derecho, pues en derecho tendrá que decidir la Agencia Nacional de Tierras. Eso ni siquiera lo decido yo, eso lo decide la Agencia Nacional de Tierras. Pero lo que yo quiero es que hagamos una mesa donde de manera civilizada podamos sentarnos y estructurar. Por lo que sí es una realidad es que todas esas tierras han estado totalmente abandonadas durante muchos años, igual que nuestras comunidades indígenas también han estado en el abandono, y nosotros hemos venido trabajando por mejorar las condiciones, por pavimentar desde el Alto de Neblinas hasta el Viento Bichada, por pavimentar desde el Alto de Neblinas hacia la vía Rubiales, porque esa gran despensa agrícola ahí no se puede quedar improductiva. Si los menonitas compraron legalmente, pues yo tengo que ayudar a defender ese derecho. Pero si no compraron legalmente, yo tengo también, es mi deber y mi obligación, a ayudar en el reclamo que están haciendo las comunidades indígenas. Yo lo que estoy invitando es a que hagamos un buen diálogo, hagamos un buen proceso, que si se tienen que sancionar porque cometieron delitos ambientales, que sean sancionados. Yo no quiero de manera caprichosa defender a nadie, yo defiendo es el desarrollo de la altillanura colombiana, el progreso que está llegando, porque a mí me interesa el empleo de la región. Puerto Gaitán hoy vive exclusivamente de los temas del petróleo, y lo que tenemos que aprender a vivir es del turismo y del desarrollo agropecuario. A eso es lo que yo quiero defender. Permítame, señor gobernador, vuelvo al señor Ramón para que él nos cuente un poco, para nosotros poder entender mejor, que los oyentes puedan entender mejor lo que está pasando. Señor Ramón, ¿ustedes de qué etnia son y de qué forma fueron despojados, según usted, pues digamos en esta etapa por menonitas? Porque usted ya nos habló de las aramilladas, que fueron los despojos de los 70. ¿Cómo fue este último despojo? ¿Y a qué comunidades? Bueno, listo. Sí, mire, nosotros somos despojados, como de costumbre. De todas maneras, nosotros somos, como nos catalogan, anteriormente éramos nómadas. En este momento somos seminómadas, que nos dejamos un lugar descansar y luego nos vamos a un lugar y luego nos retornamos, y así sucesivamente lo hemos hecho a ese territorio. Entonces, lo que yo oí decir el señor gobernador, que muchos años ya habían estado en abandono. No, señor, eso no está en abandono. Lo que pasa es que lo estamos dejando a descansar. ¿Por qué? Porque nosotros somos ancestros, no somos llegados como aquellos que está defendiendo en este momento, que le interesa más a la altillanura. A nosotros no nos interesa ninguna altillanura, así estemos sin altillanura, estemos con altillanura, nosotros somos felices con nuestro territorio ancestral como ha sido anteriormente, pero en este momento es una tristeza de verlos, de mirar esas deforestaciones que está haciendo inmensos para ese señor que está hablando a favor de esos. Claro que sí, para él sí está bien, pero para nosotros indígenas, ningún regalo, ningún momento no hemos recibido, ni siquiera unos pedazos de
de panela, para mejor decir. Entonces eso uno siempre le da una tristeza, al mismo tiempo uno le da rabia. Pero sin embargo, como yo estoy peleando a través del decreto 2333, más otro decreto que son la ley 89.890, en este momento yo estoy reclamando por mi legitimidad del territorio, ellos están por su legalidad. Entonces, como lo dice el señor gobernador, sí, está por su legalidad, pero yo estoy... Señor Estrada, déjeme, el tiempo es corto y quisiera hablar con el gobernador de un tema que a mí me parece muy importante, y es la deforestación, porque una de las grandes quejas alrededor de lo que están haciendo los menonitas en este momento en estos territorios es pues que están deforestando, y la deforestación, pues, gobernador, en su territorio, en su departamento, me corrige si estoy mal, en los últimos años ha sido como de 250.000 hectáreas. Ahora, me sorprende mucho que no se hable mucho del valor que tenga esa naturaleza en su departamento, especialmente cuando estoy viendo un informe del Banco Mundial, salió la semana pasada, se lo recomiendo mucho que lo lea. Dice que el Amazonas tiene un valor de alrededor de $317.000 anuales, $317.000 al año. ¿Por qué en su visión, y le pregunto en general, no solamente enfocándonos en estos territorios que pueden tener los menonitas o los indígenas, por qué en su visión general, que incluye el turismo y el sector agropecuario para generar empleo e ingresos, no se incluye también una visión que incluya la naturaleza para poder generar esas maneras de vivir? ¿Que no se incluye? Si alguien se ha dado la pelea en este país por la deforestación, ha sido yo. Yo he sido el que he denunciado que 200.000 hectáreas se han deforestado de manera criminal en mi departamento. Eso me ha ocasionado amenazas de muerte, estallarme un artefacto explosivo, coger del carro a tiros, por estar denunciando a los deforestadores en el departamento del Meta. Claro que se incluye, y eso ha sido una defensa y una lucha que hemos dado. Por eso fue que le pedí al director de la Corporación Ambiental que me acompañara a la zona, él como autoridad ambiental, a que la recorramos, porque es que hay que conocer las características de la altillanura, hay que ir a ver qué son zonas de bosque, qué son humedales, y hay que conocer también qué es la altillanura colombiana, esas grandes extensiones de tierra. Y la información preliminar que tengo es que sí hicieron unas deforestaciones las comunidades menonitas, producto de lo cual están siendo hoy, tienen procesos ya sancionatorios y tienen procesos de compensaciones ambientales. Fue lo primero que lo que yo le pedí a la comunidad y a la autoridad ambiental, porque es la autoridad ambiental, no soy yo la que tiene que entregar este informe, pero le pedí que me lo entregaran, y ya están tienen multas y están haciendo procesos de compensaciones. Pero cuando usted habla de 33.000 hectáreas, esos son grandes extensiones de tierra que son sabanas enormes, como es la composición de la altillanura. Una cosa es la altillanura y otras son zonas de bosque y zonas selváticas, o zonas del bioma amazónico que está ahí muy cerquita, que es en el municipio de Mapiripán. Yo eso lo conozco al detalle. Lo primero que pedí fue que me entregaran un informe de eso, y esos informes nos los están entregando y se los podemos hacer llegar a ustedes con el mayor gusto. Y lo que yo le quiero decir a Ramón es que me gustaría mucho conocerlo, conocer su representatividad, conocer los documentos que él tiene, que convoquemos a la Agencia Nacional de Tierras a que nos sentemos y revisemos, porque las propiedades, los menonitas no son los únicos, los menonitas son una pequeña porción de lo que hay en la altillanura. Es que allá está también Zapuga, que son empresarios que están sembrando palma. Allá también está la facenda que es el proceso agroindustrial más importante que tiene Colombia, está también ubicado en la altillanura. Eso no significa que todas las tierras que están ahí, todas las tierras les pertenecen a las comunidades indígenas, que tienen tierras en un número muy importante, pero están en su derecho, si están reclamando están en su derecho. Lo que yo quiero es que lo hagamos de manera civilizada. Hoy mi defensa, más que a cualquier grupo o de empresarios o de inversionistas o de comunidades, hoy mi defensa es por el empleo, por el desarrollo de la altillanura, porque la altillanura estuvo abandonada durante mucho tiempo. A nosotros nos dijeron históricamente que esas tierras no servían para nada y nunca nadie invertía, y ya ha empezado un proceso muy importante. Insisto, esa es la última frontera agrícola que le queda al país, y hay que invertirle, hay que transformar sus tierras, hay que quitarle la acidez, hay que abonarlas, hay que hacer todo un proceso, y eso es lo que está pasando hoy en altillanura. Pues, hoy gobernador, la altillanura colombiana, termino solamente diciéndole que la altillanura colombiana, hoy se producen más empleos desde la parte agroindustrial que el sector del petróleo,
y eso a mí me genera mucha satisfacción, y yo tengo que velar porque esos procesos se puedan cumplir, desde luego respetando los derechos de las comunidades indígenas, porque tengo mucho respeto, y les ofrezco todo mi apoyo y mi acompañamiento, como es mi deber, para acompañarlos en los reclamos que estén haciendo. Pues gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y al señor Ramón Estrada, líder cacique del territorio ancestral Chavilonia en Puerto Gaitán, Meta, les agradecemos mucho que hayan aceptado esta comunicación con nosotros. Queríamos tener los otros puntos de vista después de que la semana pasada tuvimos una larga conversación con representantes de la comunidad menonita. Vamos a hacerle seguimiento al tema y pues ojalá se sienten a conversar. Que tengan un feliz resto de día. Igualmente para usted, Claudia, muy amable. Blue, la alternativa.